Gracias a Dios por la oportunidad de poder estar aquí. Un saludo, hermanos de Fuente de Paz. Dios les bendiga. Y damos gracias a Dios por estar en la casa de Dios y ustedes en sus hogares. Hoy transmitimos en vivo esta predicación para el domingo es Día del Señor, entonces se va a grabar las dos y se van a subir también a YouTube. Y en la tarde ya platicamos con los hermanos y por seguridad vamos a tener la transmisión a las 6 de la tarde de la predicación de la tarde, la continuación, lo que quedó pendiente de Obededón, hermano, lo vamos a ver en la tarde también. Sí, hermanos de otros lugares, un saludo, Dios les bendiga, y también a los que vean esta transmisión grabada, que Dios les bendiga y les guarde. Entonces, hermanos, los esperamos. Ahorita termina la palabra y nos unimos a las 6 de la tarde para otra predicación en la tarde en vivo y que después se va a subir. Sí, hermanos, entonces doy gracias a Dios por la pastora, la hermana Damaris, doy gracias a Dios porque siempre lo digo, si estuvieran aquí lo diría mirándolos a los ojos, hermanos de Fuente de Paz, pero estamos pues con la pandemia y pues va a quedar grabado y se los digo, doy gracias a Dios por mi esposa porque desde que la conozco soy una mejor persona, me ha ayudado en muchas áreas y fue el instrumento que Dios usó en este tiempo, ¿verdad? Para que pudiéramos estar bien. Ella también estaba enferma, pero Dios le dio la fortaleza para poder apoyarnos y poder salir adelante, y agradezco a mi esposa por ello, que Dios la bendiga y la fortalezca, y ella va a compartir la palabra de Dios en este mediodía. Le doy el lugar a la hermana Damaris. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Buenas tardes. Estamos aquí en un momentito. Vamos a ir a la palabra del Señor. Bueno, generalmente tengo el privilegio, la bendición de dar la escuela dominical, pero ahorita como estamos llegando, ¿verdad? No sé en qué tema estaban o si corresponde comenzar otro, ¿verdad? Pero bueno, tengo varias cosas que quisiera compartir y de predicaciones que hemos tenido anteriormente, y bueno, voy a en esta mañana a tomar algunas de ellas para que podamos tener alguna porción de la escritura. Vamos a ir y vamos a abrir nuestras Biblias en Job capítulo 34. Vamos a ver un tema, voy a hablar acerca de un tema que a mí me ha bendecido mucho. Y es, bueno, todo lo hemos recibido por don, por gracia, amén. Entonces vamos a leer. Vamos a leer en Job capítulo 34, versículo 4, y vamos a leerlo en esta hora. Escojamos pues nosotros el juicio, conozcamos entre nosotros cuál sea lo bueno. Hasta ahí. Nuevamente, escojamos para nosotros el juicio, conozcamos entre nosotros cuál sea lo bueno. Oremos por la palabra. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, nos acercamos reconociendo nuestra necesidad de ti, Señor. Venimos a ti en esta hora con un corazón listo para que tú hables, Señor, a través de tu palabra. Te pido, Señor, que tú nos des en esta hora una porción para vivirla, Señor. Necesitamos, Señor amado, el pan que sustente nuestra vida, y también necesitamos la luz, Señor, de tu palabra que alumbre la condición de nuestro corazón para poder cambiar, para poder ser transformado por tu sangre, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, que en este tiempo que comenzamos como iglesia, Señor, de Fuente de Paz, Señor, podamos, Señor amado, ver lo que tú tienes hacia adelante para nosotros. Podamos ver, Señor, que tú tienes todo un camino, Señor, ya trazado, el cual has marcado con las pisadas de tu sangre, Señor amado. Nos has dejado huellas de sangre para caminar, Señor, y esa es la razón, es el propósito, Señor, correr con todas nuestras fuerzas hasta la meta. Bendice tu palabra en esta hora en nuestro corazón, Señor, y usa este vaso, Señor. Pon tu sangre, pon tu espíritu, Señor, pon las palabras, pon, Señor, tu pensamiento de lo que tú quieres hablar, y que sea de bendición para tu pueblo que está en esta tarde escuchando. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bueno,
Hay un libro que siempre lo he dicho, y a veces parece repetitivo, pero a lo mejor para ustedes, hermanos de Príncipe de Paz, sea nuevo. Sí. Hay varios libros que son hermosos, todos los libros de nuestra hermana Hicks son hermosos, ¿verdad? Y las predicaciones de nuestra hermana Esparza han sido bendición. Pero de manera especial, en mi caminar hay algunos libros que han marcado muy significativamente mi vida. Y uno de ellos es el libro que se llama Escogiendo con tus ojos puestos en la eternidad. Es un libro que es muy sencillo de leer, es un libro que es muy pequeño, ¿verdad? Y que podemos leerlo fácilmente. Entonces, ese libro, ¿verdad? Ha sido uno de las cosas más significativas en mi vida. Ciertamente que hay hermosas porciones de profundidad, ¿verdad? En la palabra del Señor y de alturas muy hermosas en la Escritura. Pero si algo me ha ayudado a mí en este tiempo de mi caminar espiritual, pues es este libro de la hermana, porque este libro nos habla de la elección, nos habla del escogimiento y de la importancia que tienen nuestras elecciones para nuestra eternidad. Muchas veces nosotros estamos escogiendo, decía la hermana Esparza, ¿verdad? Todos tenemos esa responsabilidad y todos tenemos esa capacidad de elección, ¿verdad? Y Dios nos la dio, se llama el libre albedrío, ¿verdad? Dios nos ha dado esa capacidad de escoger y siempre Dios nos ha dado esa posibilidad de varias opciones, ¿verdad? Escoger, ¿verdad? Y qué importante es que en nuestra elección, ¿verdad? Podamos tener la luz de la palabra del Señor para no concentrarnos en elecciones temporales o pasajeras, ¿verdad? Sino poder entonces aprender en nuestra vida que aun cuando nos cuesta más trabajo, ¿verdad? Y es más difícil para nuestra carne, entonces concentrarnos en esas elecciones, escogimientos, ¿verdad? Que nos van a hacer como escalones cada día más cerca de la voluntad de Dios, ¿verdad? Para hacer lo correcto y cada día haciendo esa escalera de elección para acercarnos más a nuestra eternidad, que es en la nueva ciudad. Porque todos estamos llamados, ¿verdad?, a crecer a la estatura del Señor Jesucristo y todos somos llamados para poder estar en la nueva Jerusalén. Pero llegar a la nueva Jerusalén no es casualidad, no es un don, ¿verdad?, sino es, ¿verdad?, el poner en práctica nuestra elección. La sangre del Señor Jesucristo, el fuego del Espíritu Santo, el nombre del Señor nos han sido dados como un don. Pero sabemos, ¿verdad?, que hay un crecimiento y parte del crecimiento es el aprender a escoger correctamente nuestra vida. Entonces, hay varios escogimientos que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida que trata este libro. Por ejemplo, escoger en contra de nuestra carne. Escoger, por ejemplo, el que mencionamos ahorita en Job 34:4, que es, ¿verdad?, escoger los juicios de Dios, ¿verdad? Y escoger, ¿verdad?, que el Señor juzgue nuestro corazón. ¿Cuántas veces, verdad, nos da temor, verdad, el poder decirle al Señor, verdad, ven y juzga, ven y escudriña mi corazón? Pero encontramos, por ejemplo, el salmista, ¿verdad? El salmista David que decía, ¿verdad?, escudriña mis riñones, mi corazón, mi entendimiento, y él se pone delante del Señor para ser probado, ¿verdad?, para poder aceptar ese juicio. Y muchas veces nosotros, ¿verdad?, no queremos que Dios juzgue nuestro corazón, pero cuando Él viene y hace ese juicio, Él solamente lo que viene a mostrar lo que está mal en nuestro corazón para que podamos trabajar. Entonces, hablemos en este lado del juicio, ¿verdad? Y vamos a ver que Dios viene, ¿verdad?, con sus juicios favorables y desfavorables, ¿verdad? Y tengo aquí un significado para juicio. Y juicio es el entendimiento y esa es la capacidad que el hombre tiene para distinguir el bien y el mal. El juicio en nosotros se manifiesta de esta manera, ¿verdad? Es la capacidad que tenemos para poder distinguir el bien y el mal. Los juicios de Dios es cuando Dios viene y pone su juicio sobre nosotros, juzga, ¿verdad? Y ve lo que hay en nuestro corazón y nos muestra, esto no es correcto, esto te impide, esto te estorba, y lo muestra para que nosotros podamos cambiar, ¿sí?
Entonces hay otro tipo de juicio, ¿verdad? Cuando ya Dios viene y como pastor usa la vara, ¿verdad? De la corrección, ¿verdad? Y entonces permite situaciones para que nosotros podamos, ¿verdad? Arrepentirnos, ¿verdad? Entonces estamos viendo diferentes aspectos del juicio. Entonces vemos que hay una palabra para juicio en hebreo que es mishpat. Y ese juicio, esa palabra, ¿verdad? Significa veredicto divino, ¿verdad? Y encontramos, hemos aprendido, ¿verdad? Que ese veredicto o ese dictamen que se da, ¿verdad? Puede ser favorable o desfavorable. Entonces, pongamos un ejemplo en lo natural, ¿verdad? Cuando alguien va delante de un juez, ¿verdad? ¿Qué hace el juez? El juez oye el asunto, el juez se le expone el problema, ¿verdad? Y el juez es el que determina, ¿verdad? Si es culpable o es inocente. Entonces, el Señor como juez, cuando nosotros venimos, ¿verdad? Y Él ve nuestro caso, Él ve nuestras situaciones, ¿verdad? Él juzga, ¿verdad? Y Él determina, ¿verdad? Si somos culpables, ¿verdad? Nos guía hacia el arrepentimiento, ¿verdad? Y si somos inocentes en ese aspecto, ¿verdad? Nos alienta y nos anima, ¿para qué? Para poder seguir adelante. Las situaciones que vienen a nuestra vida, ¿verdad? Exponer muchas cosas que hay dentro de nuestro corazón. Las situaciones que pasamos, ¿verdad? Las enfermedades, las inconveniencias, la escasez, la necesidad, exponen muchas cosas dentro de nuestro corazón, ¿verdad? Y cuando nosotros escogemos venir al Señor y aceptar su juicio, es permitir que en medio de esas situaciones, ¿verdad? Él escudriñe y Él vea, ¿verdad? Y pueda entonces obrar en nosotros lo que es necesario para nuestro crecimiento espiritual. Cuando nosotros hablamos, ¿verdad? De esta palabra juicio, viene de una raíz que también es shafat, así como suena, se escribe con S, ¿verdad? Shafat, y esa palabra shafat significa juzgar, significa pronunciar y significa también dar una sentencia, significa también dar un castigo. Entonces, cuando nosotros venimos, ¿verdad? Delante del Señor, ¿qué hace el Señor? ¿Verdad? Él pone sus ojos, ve y da un veredicto. Y nos hace escuchar su voz. Él permite que podamos nosotros escuchar su voz para poder hablar a nuestro corazón. Y Él es tan fiel, Él es tan bueno, ¿verdad? Y también está obrando en nosotros una obra maravillosa que Él se ha propuesto terminar en nosotros, ¿verdad? Y que de tal manera que lo que Él obra en nosotros, ¿verdad? A través de lo que viene a nuestra vida, es el que podamos tener luz de lo que hay en nuestro corazón, que podamos ver lo que hay en nuestra vida. Dios está siempre presto para hablarnos a nuestro corazón. Muchas veces nosotros no queremos escuchar, muchas veces nosotros no queremos ser juzgados, muchas veces no queremos, ¿verdad?, que el Señor venga y juzgue nuestros motivos, porque sabemos que tenemos motivos equivocados, tenemos pensamientos equivocados, tenemos actitudes equivocadas, pero cuando el Señor, ¿verdad?, viene y habla a nuestro corazón, tenemos la oportunidad de cambio, de transformación. Entonces Dios habla. En el Antiguo Testamento había estaban los juicios de Dios representados, ¿verdad?, por el Urín y el Tumín. Y el Urín y el Tumín, ¿verdad?, eran la manera en que Dios le hablaba al pueblo de Israel, ¿verdad? Eran dos piedras que estaban sobre el pecho del sacerdote, ¿verdad? Y cuando el sacerdote venía a consultar, ya fuera por él o por el pueblo o por el rey, ¿verdad?, ¿Qué pasaba? Estas piedras, ¿verdad?, se encendían para mostrar y manifestar la voluntad de Dios. De tal manera, ¿verdad?, que a través de esas piedras, a través de esa relación de consultar a Dios, no había ninguna intervención. Cuando entraba el sacerdote para consultar al Señor, estaba solamente el sacerdote, el sumo sacerdote y la presencia de Dios, y no había ninguna otra interferencia, de tal manera que el sumo sacerdote podía entender, ¿verdad?, cuál era la voluntad de Dios. Hoy nosotros tenemos la palabra y el Espíritu.
Hoy tenemos la palabra y el Espíritu, que es la manera en que Dios nos habla a nosotros. Si nosotros queremos saber cuál es la voluntad de Dios, si nosotros queremos saber cuál es la condición de nuestro corazón, nosotros podemos acercarnos confiadamente a la palabra del Señor y el Señor fielmente, ¿verdad?, va a venir a mostrar lo que hay en nuestro corazón. Pero muchas veces evitamos, ¿verdad?, escoger, Señor, juzga mis motivos, juzga mis pensamientos, juzga mis palabras, porque sabemos, ¿verdad?, que puede ser desfavorable, ¿sí? Y que entonces vamos a tener que cambiar y vamos a tener que arrepentirnos y muchas veces no estamos dispuestos al cambio, a la transformación. Ya somos salvos por la sangre del Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero nos queda todo un camino de cambio y de transformación y en el cual nosotros necesitamos, ¿verdad?, pedir, aceptar estos juicios de parte del Señor para que Él pueda obrar en nosotros. Entonces, el Señor siempre está obrando para nuestro bien. Siempre está obrando. Cuando el Señor trabajó con el pueblo de Israel, ¿verdad?, Él vino y juzgó los motivos del pueblo de Israel. Y muchas veces fueron desfavorables, ¿verdad? Muchas veces, aparte de que el Señor les mostró lo mal que estaban, ¿verdad?, tuvo que haber situaciones en el pueblo de otros pueblos que venían a hacer guerra o otra situación de enfermedad en el pueblo para poder el pueblo arrepentirse. Dios tenía que traer ese tipo de juicio para arrepentimiento en el pueblo de Israel. Pero aún así, aunque era juicio, ¿verdad?, en el pueblo de Israel, siempre fue para el bien del pueblo de Israel, ¿sí? Cuando el pueblo de Israel alejaba su corazón de Dios, ¿verdad?, permitía a Dios que vinieran cosas sobre el pueblo para arrepentimiento, pero era para el bien de Israel. Así es igual en nuestra vida. Dios también permite en nuestra vida situaciones, ¿verdad?, cuando ve que estamos tomando elecciones que nos están alejando de Él, cuando ve que estamos tomando decisiones por cosas temporales más allá de las eternas, ¿verdad? Él empieza a obrar en nuestra vida para que nosotros podamos volver a Él. Y muchas veces decíamos, esas situaciones, ¿verdad?, son desfavorables, son dolorosas, ¿verdad?, son difíciles, pero Dios está obrando para nuestro bien. No siempre los juicios de Dios vienen de manera favorable, no vienen siempre en la presentación de bendición o de prosperidad, vienen con esa presentación de dolor, de aflicción, pero ambos son para nuestro bien. Ambas cosas Dios está utilizando para nuestro bien, ¿sí? Podemos nosotros decir, ¿verdad?, ¿por qué vienen las enfermedades? ¿Por qué viene la escasez? ¿Por qué viene la necesidad? Porque Dios, de la misma manera que estaba llamando la atención de su pueblo, ¿verdad?, de Israel, para volver su corazón, para acercar su corazón a su corazón, así Dios está obrando. No necesariamente necesitamos no necesariamente es que estemos yéndonos al mundo, ¿verdad?, o estemos haciendo cosas que corresponden a un inconverso, a alguien que no conoce al Señor, sino que también Dios, en el proceso que está haciendo en nuestra vida, ¿verdad?, está trabajando en cosas, ¿verdad?, que nos acerquen más a Él. Hay cosas que aun cuando hemos caminado, ¿verdad?, y que de alguna manera podemos tener un testimonio de lo que Dios ha hecho, un testimonio de transformación, podemos tener un testimonio de consagración, de búsqueda, pero que si el Señor se ha propuesto terminar la obra en nosotros, está obrando a través de esto, a través de situaciones para acercar más nuestro corazón a Él. Sí, hermanos, estamos viviendo en un tiempo donde Dios está trabajando aceleradamente en nuestra vida, donde está el Señor aprovechando toda situación, toda oportunidad para que usted y yo estemos listos para la venida del Señor Jesucristo, para que usted y yo estemos listos para nuestro rapto. Y muchas veces podemos decir, bueno, es que yo busco al Señor, yo oro, yo voy a la iglesia, yo tengo mi vida cristiana, mi relación personal, pero si algo el Señor está obrando en nuestra vida, debemos, ¿verdad?, abrir nuestros ojos y poderle decir, Señor,
¿Qué estás buscando en mi corazón? ¿Qué necesito entregar? ¿Qué más necesito? ¿En qué más necesito hacer separaciones? Job, sabemos la escritura nos lo describe como un hombre, ¿verdad? Que había alcanzado una estatura espiritual, ¿verdad? Era temeroso de Dios, era apartado del mal, él era perfecto en lo que hacía, pero había algo que había en el corazón de Job que Dios iba a trabajar. Y Job dijo, ¿verdad? Cuando le vienen todas estas calamidades, la pérdida de sus hijos, la pérdida de sus posesiones, ¿verdad? Él en su corazón acepta de parte de Dios este juicio, este juzgar de Dios en su corazón. De tal manera, ¿verdad? Que él puede decir, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre del Señor bendito, ¿verdad? Alabo el nombre del Señor. Es tocado en su cuerpo y él dice, no solamente voy a alabar a Dios o a bendecir a Dios cuando viene el bien, sino cuando también viene el mal, el dolor, la aflicción, también voy a alabar al Señor, voy a agradecer. Y vemos en Job, ¿verdad? Esa disposición a que el Señor trabaje en su corazón, a que el Señor juzgue en él, ¿sí? Y nosotros encontramos, ¿verdad? En la escritura más adelante acerca de Job, ¿verdad? Cómo las situaciones fueron entrando en su corazón hasta que realmente sale lo que había dentro de Job, lo profundo, ¿verdad? Y él empieza cuando se queda callado por unos días con sus amigos, ¿verdad? Empieza realmente de lo profundo de su corazón a brotar todo aquello que empieza a cuestionar a Dios, todo aquello que empieza a creer que es más justo, más recto que Dios. Y era lo que Dios realmente quería, ¿verdad? A través de la situación, mostrar y sacar lo que había en Job. Y al momento él estuvo dispuesto, después su carne sale, ¿verdad? Pero aún así Dios logra hacer ese trabajo que se había propuesto en el corazón de Job. De tal manera que Job exclama al final de todo, ¿verdad? De oídas había oído, mas ahora mis ojos te ven. Porque cuando vienen las situaciones desfavorables a nuestra vida, es una oportunidad de conocer al Señor de una manera más profunda. Es una oportunidad que tenemos de ver la condición de nuestro corazón y hacer las entregas que necesitamos y poderle decir, Señor, aquí está, veo lo que me estás mostrando, o poder decirle, Señor, no entiendo, no veo lo que tú estás, por la razón por la cual estás permitiendo esta situación, pero acepto que tú juzgues y que tú muestres y que tú trabajes en esa situación. Sí, hablamos ahora, ¿verdad?, de esta situación que ha pasado en nuestra vida, ¿verdad? Y vemos este principio en nuestra vida. Podemos ver, ¿verdad?, esta situación que a la vista de muchos puede haber sido desfavorable, sin una razón, sin un propósito, pero podemos ver este principio cuando nosotros nos humillamos delante del Señor, ¿verdad? Y podemos entender que Dios está obrando en nuestra vida. Podemos ver como en la vida de Job, ¿verdad?, cómo Dios trabaja eso que está en el corazón. Cómo podemos ser probados y cómo podemos ser escudriñados en lo profundo de nuestro corazón y poder quitar, ¿verdad?, o poder trabajar lo que Dios tiene antes de seguir adelante. Nosotros veníamos con gozo, con alegría, veníamos dispuestos, estábamos listos para venir. Viene esta enfermedad, ¿verdad? Y entonces uno entiende que antes de venir acá, Dios tenía que hacer un proceso en nosotros. Dios tenía que dar, por así decirlo, el último paso en Monterrey, ¿verdad?, en nuestro caminar espiritual y prepararnos para otro tiempo espiritual aquí en Guadalajara, y que fue algo desfavorable, pero que cuando lo ponemos en las manos de Dios trae una tremenda bendición. Vemos la vida de Job, ¿verdad?, cómo después de todo lo que sale de su corazón, él está en paz con Dios, él ve la mano de Dios, él conoce a Dios de otra manera. Lo que había perdido Job, el Señor se lo recompensa, ¿verdad?, porque él escogió en su vida poder aceptar los juicios de Dios. Entonces, vemos aquí, hermanos, que en medio de todas nuestras elecciones, ¿verdad?, en medio de todas nuestras situaciones favorables y desfavorables, nosotros podemos tomar la elección
de humillarnos delante del Señor. Podemos tomar la decisión de humillarnos delante del Señor y podemos venir y poner nuestra voluntad a sus pies y decir, Señor, haz lo que tú quieras en mi vida, Señor, haz lo que tú necesites hacer en mi vida, ¿verdad, Señor? Quiero ser esa persona, ¿verdad?, que tú has cambiado, que tú has transformado, ¿verdad? Y que puede no solamente estar listo para el rapto, sino poder cumplir la misión y el propósito por el cual tú nos has traído. Entonces, hay diferentes elecciones en nuestra vida y una de ellas es esta, poder escoger por el Señor aun cuando las situaciones sean desfavorables. ¿Sí, hermanos? Hay elecciones en nuestra vida y en medio de las elecciones desfavorables nosotros podemos escoger obedecer al Señor. Es algo que aprendimos, hemos aprendido en nuestro caminar espiritual, hemos aprendido, lo hemos practicado, pero que cada vez, ¿verdad?, el Señor lo ha profundizado más en nuestro corazón. Estamos aquí y nuestro deseo y nuestro anhelo, ¿verdad?, es poder hacer la voluntad del Señor. Es su deseo, es su anhelo obedecer al Señor cuando las cosas son fáciles, ¿verdad? Cuando estamos en el lado de la bendición, ¿verdad? Ese es lo más fácil, pero también usted en su vida ha tomado la decisión de decir, Señor, yo voy a obedecer, yo voy a caminar, yo te voy a seguir. Señor, yo no me voy nadie me va a apartar de ti. Me gusta mucho lo que dice Romanos 8 a partir del versículo 35, ¿verdad? Porque empieza a decir, ¿quién me podrá apartar del amor del Señor? ¿Verdad? Nada, y describe, ¿verdad? Nada me podrá separar del amor del Señor. ¿Por qué? Porque hemos hecho una elección por su santo nombre. ¿Sí? Que el hambre, que la necesidad, que la enfermedad, que la escasez, que la persecución no te aparten del amor de Dios, es porque hemos hecho una elección de seguir al Señor aún en los momentos más desfavorables de nuestra vida. Amén. Y podemos tener esa seguridad y esa certeza de que si escogemos, ¿verdad?, y que si nos decidimos, no habrá cosa en nuestra vida que el Señor, ¿verdad?, no nos ayude a pasar, que no nos ayude a superar. Entonces, en medio de nuestras elecciones, ¿verdad?, está el poder escoger obedecer al Señor. Entonces, voy a tomar otra porción de la Escritura, vamos a Samuel. Porque ¿qué quiere Dios en medio de todas las situaciones de nuestra vida? La obediencia. ¿Qué quiere de nosotros como pastores ahora de Fuente de Paz? Obediencia. ¿Qué quiere el Señor de ustedes como iglesia de Fuente de Paz? Obediencia. ¿Obediencia a qué? A la palabra del Señor. Obediencia a la palabra del Señor, obediencia a su plan maestro, al propósito de su voluntad. Amén. Aun cuando no sea favorable para nuestra carne, ¿verdad?, que nosotros podamos obedecer al Señor. Porque la obediencia es algo que agrada al Señor. Entonces, podemos en este principio de tiempo eclesiástico, ¿verdad?, en este cambio pastoral, podemos en este tiempo decidir y escoger obedecer a la palabra del Señor. Desde que comenzó esta pandemia, empezaron a suceder tantas cosas. Todo puede cambiar de un día para otro, pero nos queda algo que es seguro y es la palabra del Señor. Nos queda algo seguro que es esa roca inconmovible que es el Señor. Amén, aleluya. Hoy no estamos en la iglesia, tal vez las 2 semanas sí estemos, ¿verdad? Pero no solamente en ese aspecto, sino en la salud, en la economía, en las cosas que nos rodean. Hay tanta cosa que cambia, pero gracias a Dios porque Él sigue siendo refugio para nosotros, porque Él sigue siendo esa roca de fortaleza para nosotros, y todo lo que necesitamos decidir en este tiempo y escoger es obedecer la palabra del Señor, obedecer, hermanos, en lo que el Señor nos está pidiendo. Pero aquí tenemos un ejemplo de desobediencia, ¿sí? No es un ejemplo de obediencia, sino un ejemplo de desobediencia. Y vamos a leer en el versículo 22,
¿verdad? Primer libro de Samuel, capítulo 15, en el versículo 22, dice la escritura, ya le está hablando Samuel, ¿verdad?, al rey Saúl, y dice: ¿tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas como en obedecer a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que el cebo de los carneros, ¿verdad? Hablábamos del cambio pastoral, hermanos, y vemos aquí, nosotros que estamos aquí, ¿verdad? Vemos, ¿verdad?, que en este lugar ha habido sacrificio, en este lugar ha habido esfuerzo, ha habido trabajo. Y estamos hablando, sí, de lo material del edificio, pero también eso nos deja ver que también ha habido sacrificio, ha habido trabajo, ¿verdad?, espiritual en esta iglesia de Fuente de Paz, ¿sí? Y ha habido esfuerzo, ha habido sacrificio, ha habido holocausto. Aquí se han realizado alabanzas, adoraciones, cultos a nuestro Señor. Pero ¿qué es lo que le dice el profeta Samuel, ¿verdad?, a Saúl? Que es ciertamente mejor el obedecer al Señor que los sacrificios y el prestar atención. Es que vemos el sacrificio, vemos la entrega, pero que en este tiempo que empezamos, hermanos, podamos decidir obedecer a la palabra del Señor, ¿sí? Vemos la historia anterior, vamos a ir ahí y vamos a ver que el Señor le dice, vamos a leer en el versículo 1, ¿sí? Capítulo 15, versículo 10. Y Samuel dijo a Saúl: Jehová me ha enviado a que te ungiese por rey sobre el pueblo de Israel. Oye pues las palabras de Jehová. ¿Sí? ¿Cuál es la advertencia que le da Samuel desde el principio? Oye pues las palabras de Jehová. ¿Sí? Así ha dicho Jehová de los ejércitos: acuérdome de lo que hizo a Amalec Israel, que se le puso en el camino cuando subía a Egipto. ¿Sí? Y vemos aquí: ve pues y hiere a Amalec y destruiréis todo lo que tuviere, y no te apiades de él. Mata a los hombres, mujeres y niños, y mamantes, vacas y ovejas y camellos y asnos. ¿Sí? Y vemos versículo 4, Saúl pues junto al pueblo y reconocielos en Telaim 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Entonces aquí vemos a Saúl preparándose para ir contra Amalec. Pero vamos a ver en estos versículos. Le da una indicación, ¿verdad? Escucha a las palabras de Jehová. Y le habla acerca de esa lucha que había entre el pueblo de Israel y Amalec. Vemos que Amalec, ¿verdad?, cuando el pueblo de Israel venía, ¿verdad?, saliendo de Egipto hacia Canaán, se le puso en el camino, ¿verdad? ¿Y cuál era la razón? ¿Cuál era el propósito de Amalec? Era destruir al pueblo de Israel, era impedir que el pueblo de Israel llegara a Canaán, ¿sí? Por eso encontramos que en esa porción de la Escritura, ¿verdad?, encontramos cómo Amalec atacó a todos los débiles, flacos, ¿verdad?, a los enfermos, a los que no eran gente de guerra, a los que no estaban preparados para pelear, ¿verdad? Los atacó. Y vemos, ¿verdad?, que el Señor desde ahí, ¿verdad?, no le tomó a mal, ¿verdad?, a esta situación a Amalec. El Señor Dios, ¿verdad?, le dijo: vas a destruir a Amalec, en este caso a Saúl, por lo que le hizo al pueblo de Israel, que quería impedir que llegara a Canaán. El Señor le pide entonces aquí a Saúl que pelee en contra de Amalec y que lo destruya. ¿Por qué le pide aquí que ya lo destruya, que lo mate y que no deje nada vivo? Porque Amalec, el pueblo de Amalec ya había llenado toda su copa de iniquidad, ¿verdad? Dios les había dado oportunidad, ¿verdad?, desde que salió el pueblo de Israel de Egipto hasta este tiempo les había dado oportunidad, ¿verdad? Pero ya no había nada que pudiera salvarse, no había nadie que se arrepintiera, de tal manera que el Señor le dijo: destruye a Amalec, no te quedes con nada de Amalec. Amalec es un tipo de la carne, ¿verdad? Es esa
carne que está dentro de todos nosotros, ¿verdad? Que es ese hombre viejo, este pecado que está dentro de nosotros, con el cual nosotros tenemos que batallar, tenemos que ser transformados, tenemos que tomar victoria, porque ciertamente hay un ataque del mundo, hay un ataque del enemigo, pero hermanos, a través de la sangre de Jesús, a través del nombre de Jesús, podemos nosotros tener victoria. Y eso es vencido. Pero la batalla más grande que tenemos es la que está dentro de nuestro corazón, ¿verdad? Esto que está dentro de nosotros, que surge, ¿verdad? Que se levanta y que se opone a la voluntad de Dios y que es lo único que nos puede impedir llegar a Canaán espiritual. Lo que está dentro de nosotros, ¿verdad? Muchas veces nosotros nos justificamos, muchas veces culpamos a los demás. No, ¿por qué no caminas? Pues por el pastor, ¿verdad? ¿Por qué no vas a Fuente de Paz? Pues porque por los pastores nuevos, ¿verdad? ¿Sí? O por el pasado, como decía hace un momento el pastor, ¿verdad? Porque algún hermano en el pasado nos hizo algo, pero a veces justificamos nuestra carne y culpamos a los demás de lo que hay dentro de nuestro corazón. Y eso, hermanos, sí es muy importante que nosotros lo veamos, que lo tengamos presente, que lo único que nos puede impedir, la única persona que nos puede impedir llegar a Canaán somos nosotros mismos, lo que está dentro de nosotros. Por eso el Señor le dice a Saúl, acaba con Amalek, con todo, no solamente con las personas, no solamente con los que habían llenado su copa de iniquidad, sino también con todas sus posesiones, todo lo vas a raer, todo lo vas a juzgar. Pero entonces, ¿qué encontramos en los siguientes versículos? Vamos a ir en el versículo 7. Y Saúl hirió a Amalek desde Avila hasta Sur, que está a la frontera de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, mas a todo el pueblo mató a filo de espada. A todos los mató, pero se quedó con el rey vivo. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas, y al ganado mayor, a los gruesos y a los que quisieron destruir, mas todo lo que era vil y flaco destruyeron. Perdón, creo que aquí me perdí. Voy a leer nuevamente el 9. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y al ganado mayor, a los gruesos y a los carneros y a todo lo bueno que no quisieron destruir, mas todo lo que era vil y flaco destruyeron. Y fue palabra de Jehová a Samuel diciendo, pésame haberte puesto por rey a Saúl, porque ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras gracias, voy a brincar esa palabra. Samuel, y clamó a Jehová toda aquella noche. Perdón, hermanos, es que suceden varias cosas, pero perdón. Le puedo dar toda una cátedra, pero algunas son cosas secuelas de la enfermedad. Y clamó Jehová toda aquella noche. Versículo 12, madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel, y aquí él se ha levantado un trofeo, y después volviendo ha pasado y descendiendo a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo, pues qué balido de ganado y bramido de bueyes es este que yo oigo en mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó a lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió, di. Y Samuel, siendo tú pequeño en tus ojos, ¿no has sido hecho cabeza de las tribus de Israel? ¿Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel?
Y envióte Jehová en jornada y dijo, ve y destruye los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues has oído la voz de Jehová? ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al despojo? ¿Has hecho lo malo en los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes he oído la voz de Jehová y fui a la jornada que Jehová me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el despojo de las ovejas y vacas, las primicias del anatema, para sacrificarlas a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, ¿tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas como en obedecer a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que el cebo de los carneros. Porque como el pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría el infringir. Por cuanto tú desechaste las palabras de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Amén. Vemos, hermanos, entonces todo lo que el Señor, ¿verdad? Nos quiere decir en esta mañana, en esta escritura. Qué importante instrucción le da el profeta. Oye pues la voz de la palabra de Jehová. ¿Verdad? Y vemos, hermanos, que el Señor le dio clara instrucción a Saúl. Tienes que terminar con los pecadores, tienes que terminar, pero ellos escogieron, ¿verdad? De entre el despojo, ¿verdad? Ellos escogieron, ¿verdad? Para su deleite, ¿verdad? ¿Qué hizo Saúl? Saúl tomó al rey vivo, ¿verdad? Para demostrar, ¿verdad? Su poder como rey. Vemos, ¿verdad? Cómo los del pueblo tomaron, ¿verdad? Lo mejor de las ovejas y de los bueyes, ¿verdad? Porque al verlos, ¿verdad? Tuvieron deleite ver que estaban hermosos, que estaban gordos, ¿verdad? Y decidieron entonces tomarlos y guardarlos para llevarlos al pueblo de Israel, cuando el Señor les había dado una sola instrucción: acaba, termina, porque era un pueblo pecador, era un pueblo que ya había llenado la copa de iniquidad. De tal manera que vemos aquí entonces la actitud de Saúl, ¿verdad? Cómo viene el profeta a redarguirle, cómo viene a decirle, acuérdate de lo que te dijo el Señor Jehová, acuérdate de las palabras, las instrucciones que Dios te dio. Y él dice, ¿verdad? Yo ya hice la tarea que Dios me encomendó. ¿Cómo estaría de ciego Saúl en ese momento ya? ¿Verdad? Que no recuerda las palabras que el profeta le dijo. Termina con todo y no tomes nada de ahí. Vemos su ceguera espiritual. Vemos la falta de luz para ver no solamente sus palabras, sino la condición de su corazón. Que dice, yo ya terminé la tarea que Dios me encomendó, ¿verdad? Ya sí tomé al rey vivo, pero dijo que termináramos con todo el pueblo y terminamos con todo el pueblo. Ahora, lo de las ovejas y de los bueyes, bueno, eso ya es del pueblo, ¿verdad? Ellos tomaron ese despojo. Pero vemos la falta de luz en la vida de Saúl para recordar las instrucciones que el Señor le dio, ¿verdad? Y la falta de luz para ver su propio corazón, que su obediencia no había sido una obediencia total, sino una obediencia parcial. Entonces, ¿a qué nos está llamando Dios en este tiempo, hermanos? A tener una obediencia completa a Él, ¿sí? No parcial. En este tiempo que nos estamos alistando para nuestro rapto, en este tiempo que nos estamos alistando y que estamos viendo señales y que estamos viendo, ¿verdad? Esta pandemia que nunca antes había sucedido, como lo estamos viviendo ahora, y que nos está anunciando la venida del Señor, que nos está anunciando los últimos tiempos. No podemos tener una obediencia parcial, necesitamos una obediencia total. Necesitamos la luz de Dios en nuestra vida para poder ver nuestro propio corazón. Allá en las salas de oración, ¿verdad? Les decía, vamos a orar y vamos a orar de esta manera. Vamos a orar primero por nosotros. Y no es por egoísmo,
sino vamos a orar por nosotros mismos, porque los primeros necesitados de Dios somos nosotros. Y no es por lo material, es porque Dios traiga luz a nuestro corazón, porque Dios nos dé obediencia, porque Dios nos dé fe, porque son todas las cosas que necesitamos en este último tiempo para crecer, para avanzar, para caminar. Necesitamos fe para creer la palabra del Señor, porque el Señor nos está hablando de que estamos viviendo los últimos tiempos y que necesitamos crecer a la estatura de un varón perfecto. Pero Saúl, hermanos, aunque el Señor le habla claramente, le da claramente la instrucción, tuvo una obediencia parcial. Por eso el Señor lo desecha. Dice, yo te escogí y siendo pequeño y siendo no conocido, yo te puse en un lugar alto, te levanté, te hice conocido y te puse en un lugar de autoridad como rey. Pero tú tuviste en poco mis palabras. El Señor, hermano, éramos unos completos desconocidos, pero Dios nos llamó a este mensaje. No éramos conocidos, no éramos grandes, ¿verdad? Pero el Señor nos llamó a vivir este mensaje. El Señor nos ha puesto en un lugar donde el Señor nos ha bendecido, pero no debemos olvidar como Saúl que estamos aquí por gracia y por misericordia del Señor, que el Señor nos ha puesto en este lugar para crecer, para ser transformados y que nos ha dado el alto llamamiento de ser parte de la esposa del Cordero. Usted y yo no lo merecíamos. Cuando yo recuerdo y cuando he estado en algunas iglesias, comento, ¿verdad? Yo vivía en una ciudad allá, se llamaba ciudad, pero algo pequeño en el estado de Hidalgo. Y de Tapachula, Chiapas, vinieron, ¿verdad? Porque una tía fue allá a vivir y allá conoció el mensaje de la esposa. Y de Tapachula, Chiapas, vinieron a Hidalgo, ¿verdad? A compartirnos este mensaje. En un pueblo chiquito, en algo chiquito, llegó el mensaje de la esposa. Nosotros éramos cristianos, mis papás eran pastores de otro movimiento, pero estando allá, Dios nos buscó y nos trajo este mensaje. Amén. Nos trajo, nos buscó y nos puso aquí en este lugar para crecer y para caminar. Y yo creo sin duda que usted tiene una historia de cómo Dios le habló, cómo Dios le trajo, cómo Dios se acercó a usted para poderle presentar todo este mapa de crecimiento, porque Él sabe que puede obrar en nosotros para convertirnos en la esposa del Cordero. Pero lo que en este tiempo Él está buscando es una obediencia completa. Todos nosotros sabemos de la separación, nosotros todos sabemos de la consagración, todos sabemos del poder de la sangre de Jesús, del poder del Espíritu Santo, del nombre de Jesús, pero puedo decirlo así, que a todos nosotros nos falta un grado más de obediencia, que todavía podemos crecer en obediencia, que todavía podemos como Saúl, ¿verdad?, prestar atención en lo que Dios nos está hablando en este tiempo. Dios nos está hablando en este tiempo y Dios nos está diciendo, ¿verdad? Esta es la instrucción para hoy. Esto es lo que tú tienes que trabajar hoy. Esto es lo que tú tienes que entregar hoy. Ya no puedes seguir, ¿verdad?, con ese hábito, con ese pensamiento. Tú ya no puedes seguir así porque estoy cerca, porque mi venida está cerca y necesitamos, hermanos, estar listos y no cometer el error que hizo Saúl. ¿Verdad? Que no obedeció completamente, pero más allá, que no se dio cuenta de que no estaba haciendo correctamente, no estaba agradando a Dios con sus actitudes, sino que dice, ¿verdad? Yo he hecho la tarea, ¿verdad? He hecho la tarea que Jehová me encomendó y le dice Samuel, y bueno, entonces, ¿qué es todo ese balido de ganados en el versículo 14? Y el bramido de esos bueyes que yo oigo. ¿Sí? O sea, ¿qué le estaba diciendo Samuel? Tú dices que estás obedeciendo, tú dices que hiciste la voluntad de Dios, pero ahí está el testimonio, ahí está el balido de los animales, ¿verdad? Que se escucha,
como testimonio de que no has hecho conforme a Dios. El Señor te ha dicho. Hay testimonio en nuestra vida, hay un testimonio, se oye muchas veces en nuestra vida ese balido y ese bramido, ¿verdad? De que está dando testimonio en nuestras vidas de que necesitamos ser más obedientes, que necesitamos tomar la elección de ser más obedientes al Señor, que necesitamos en este tiempo, ¿verdad? No solamente hacer parte de la voluntad de Dios, sino hacer completamente la voluntad de Dios. Entonces le dice, ahí está, yo estoy escuchando, ¿verdad? Ahí el ganado, el ganado que está valiendo, que está bramando. ¿Y cómo puedes decir que has hecho correctamente? ¿Cómo puedes decir, ¿verdad? Si has perdonado lo mejor de las ovejas y de las vacas, cuando el Señor te dijo que los destruyeras, ¿sí? Aparte, encontramos en el versículo anterior al 14, ¿verdad? Dice que él ya se había levantado un trofeo, se había levantado una figura de él, ¿verdad? El orgullo de Saúl. Y todo esto iba más allá, no solamente era desobediencia, ¿verdad? Sino que el orgullo de Saúl lo había llevado ya a esta ceguera. Entonces, ¿qué le dice en el versículo 19? Porque no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al despojo, has hecho lo malo en los ojos de Jehová. Entonces, ¿qué hizo Saúl? Desobedeció. Vamos a ver nada más rapidito. A ver. ¿Qué es lo que demuestra nuestra desobediencia? Cuando nosotros desobedecemos al Señor, ¿verdad? Desobedecemos al Señor, demostramos, ¿verdad? Nuestra falta de temor y reverencia hacia Él. ¿Qué fue lo que le hizo, aparte de su orgullo, a Saúl desobedecer al Señor? Fue el temor a lo que el pueblo pudiera pensar o hacer. El Señor le dice, no van a tomar nada, pero dice Saúl, es que el pueblo, o sea, ¿qué le importaba más a Saúl? La opinión del pueblo, lo que el pueblo pudiera pensar. ¿Sabe qué nos hace desobedecer al Señor? La opinión de los demás. ¿Qué van a decir de mí si me consagro, si me entrego? ¿Qué van a decir de mí si soy fiel? O sea, a Saúl le importó más, le tuvo más miedo a la opinión de la gente que la opinión de Dios. ¿Sí? Hermanos, hoy más que nunca, lo más importante para nosotros debe ser qué Dios piensa de nosotros. ¿Le estoy agradando a Él? ¿Estoy haciendo lo que Dios me pide? ¿Estoy en el lugar indicado? ¿Estoy diciendo lo correcto? ¿Estoy tomando la decisión correcta? Porque es a Él a quien debemos nosotros tener temor y reverencia. Amén. La gente, ¿verdad? ¿Cuántas veces, hermanos, tenemos la experiencia de haber hecho lo que la gente quería, ¿verdad? La familia o la mayoría, y no le ha pasado que ni así quedó contenta la persona a la que quería usted agradar o quedar bien? Porque el ser humano es muy difícil de agradar y de complacer, ¿verdad? Pero cuando nosotros tenemos temor reverente por la palabra del Señor, nos va a ser más fácil obedecer. Pero cuando queremos quedar bien con la gente, vamos a hacer lo que la gente dice y eso nos hace desobedecer. ¿Qué pasa también cuando nosotros desobedecemos, ¿verdad? Estamos mostrando que nos interesa más el ser humano que Dios. Ahora, vemos también que ellos desobedecieron, ¿verdad? Y se llevaron lo mejor de los bueyes porque ellos estaban mostrando más deleite, ¿verdad? En las cosas temporales que en las cosas de Dios. ¿Cuándo desobedecemos nosotros o nos es más fácil desobedecer? Cuando estamos poniendo nuestros ojos en las cosas temporales y pasajeras. Cuando ponemos nuestro deleite, cuando ponemos nuestro corazón en las cosas temporales. ¿Por qué no a veces no oramos? ¿Por qué a veces no buscamos al Señor en nuestras casas? Porque a veces es tan difícil para algunas personas venir a la iglesia
y obedecer la palabra del Señor, porque muchas veces, ¿verdad? Tenemos nuestro deleite puesto en un lugar equivocado. La gente se deleita más en las cosas del mundo, en las cosas materiales, que en Dios. Así es que estos hombres vieron a esas ovejas gordas, no sé, bonitas, dijeron, esto para nosotros. Esto es lo que me gusta, esto es lo que me da placer, nos lo vamos a llevar, aunque el Señor les dijo, mata todo. ¿Sí? Y muchas veces para nosotros es más difícil obedecer si tenemos nuestro deleite. Pero cuando dice la palabra del Señor, pon tu deleite en el Señor, ¿verdad? Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Tenemos que aprender a deleitarnos y a poner nuestro deleite en Dios para que podamos obedecer su palabra. Y también, ¿verdad? La desobediencia demuestra, ¿verdad? Como Saúl, ¿verdad? El alabarse a sí mismo. Él, en lugar de darle gloria, honra a Dios, ¿qué hizo? Se levantó un trofeo. Mi victoria, mi batalla. No dio gloria, no dio alabanza al Señor, y con esta actitud estaba demostrando su desobediencia, ¿sí? A lo que el Señor estaba, porque a quien quería solamente era agradarse a Él mismo. Entonces, en los versículos que leemos, ¿verdad? Leímos en el último, dice, porque el pecado de adivinación es rebelión. Porque como pecado de adivinación es rebelión, y como ídolos e idolatría el infringir, por cuanto tú desechaste las palabras de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces, hermanos, aquí nos habla de dos cosas, ¿verdad? Nos habla de la rebelión, nos habla del infringir. ¿Cuándo es más fácil para nosotros desobedecer? Cuando hay rebelión. Cuando hay esa rebelión, ¿verdad? Y no importa el desobedecer, el cristiano, el ser humano quiere hacer lo que a él le parece correcto. Pero el Señor dice, ¿verdad? Desechaste las palabras de Jehová. Algo que me gusta de Samuel, ¿verdad? Y cuando nos dice la Escritura, dice que Samuel no dejó caer ninguna palabra de Jehová. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que Samuel escuchó de parte de Dios, Samuel lo atesora en su corazón para obedecerlo. Dice, y no dejó caer ninguna palabra de Jehová al suelo. ¿Sí? O sea, él la guardó en su corazón. Ejemplo contrario a ¿qué? A Saúl, que dice que él no prestó atención a las palabras que el Señor le había dicho. Entonces, hermanos, la invitación en esta mañana es que podamos tomar la elección de obedecer. De obedecer a la palabra, no obedecer a lo que el pastor dice, porque, ¿verdad? En ese sentido no es a la palabra del hombre, sino es a la palabra del Señor. Es que en este tiempo, hermanos, que vamos a comenzar a caminar juntos, podamos juntos prestar atención a lo que Dios nos está hablando hoy. Que podamos decirle, Señor, estamos empezando un nuevo año, ciclo pastoral. ¿Qué es lo que tú tienes para nosotros en este tiempo? ¿Qué es lo que tenemos que vencer? ¿Qué es lo que tenemos que trabajar? Señor, quiero llegar a la nueva ciudad, quiero estar listo para mi rapto, quiero tener una obediencia completa. Señor, no quiero cerrar mis oídos a lo que tú en este tiempo vas a hablarnos. Y no quiero cerrar mis oídos, sino quiero abrirlos para escuchar y tú me indiques hacia dónde vamos. ¿Cuál es el camino que necesitamos recorrer en este tiempo, hermano? Nosotros no sabemos como pastores cuánto tiempo vamos a estar aquí. Nuestro último campo fue de 9 años, pero no sabemos cuánto vamos a estar. Pero algo de lo que sí estamos seguros como pastores es que queremos hacer la voluntad de Dios en este lugar. Queremos hacer su voluntad y queremos cumplir la voluntad de Dios para con ustedes. Y que Dios cumpla su voluntad en nosotros, porque antes, ¿verdad? De que el Señor obre en ustedes, queremos que Dios obre en nosotros, en nosotros la estatura del varón perfecto.
Estamos en este tiempo conociéndonos, estamos en este tiempo empezando, pero hermanos, venimos con un corazón, ¿verdad? Que queremos que el Señor use en este lugar. Y como pastores queremos ser obedientes. Obedientes a las instrucciones que el Señor nos dé para este lugar. Y queremos pedirle que usted disponga su corazón también para prestar atención a lo que en este tiempo Dios quiere hacer y va a hacer. Amén. Porque no es casualidad. La hermana Esparza nos habló y por el testimonio es que estamos aquí. Y aunque pasamos por dificultades para llegar aquí, hermanos, por eso decía perdón por la lectura, porque ha sido con dificultad que hemos llegado hasta aquí, pero también con el testimonio del poder del Señor. Estamos aquí y estamos seguros de algo, que si el testimonio dijo que deberíamos de venir y estar aquí, es porque Dios tiene algo preparado para nosotros como pastores y preparado para ustedes como congregación. Pero no lo vamos a lograr si no nos proponemos en nuestro corazón el poder obedecer la palabra del Señor. Decía algo el pastor y es cierto, no nos conocemos, no conocemos pero sí usted sabe cómo ha caminado este tiempo. Y hoy sí podemos hacer una nueva elección por el Señor. Decirle, Señor, ya caminé, pero ayúdame a caminar de una mejor manera. Ya obedecí, pero ayúdame a obedecer de una mejor manera. Señor, ayúdame. Ya me esforcé, pero ayúdame a esforzarme más. Ayúdame a ser valiente para pelear en contra de mi carne. Mi carne se quiere oponer, me quiere impedir llegar a la nueva ciudad. Pero ayúdame a determinarme en este tiempo a correr con todas mis fuerzas. Estamos aquí, hermanos, buscando al Señor. Vamos a buscar su corazón. Y vamos a decirle en este momento, ahí sentado en su sala, cierre sus ojos y dígale, Señor, aquí estoy. Quiero ser un Samuel que pueda escuchar la instrucción de tu voz y que pueda, Señor, escuchar claramente lo que tú quieres para mí este tiempo. Señor, estamos en tiempo de pandemia, en tiempos de cambios, pero ¿qué tienes tú para mí? ¿Qué me quieres hablar? ¿Qué me quieres decir? ¿Qué me has estado diciendo todo este tiempo que no he oído? Que como Samuel creo que ya hice lo que me pediste, pero en realidad no completamente. Señor, somos imperfectos todos. Señor, todos somos imperfectos y todos somos culpables en esta mañana. Pero pedimos que tu sangre en esta hora toque nuestros oídos y toque nuestro corazón. Toca nuestros ojos, toca nuestros oídos, toca nuestro corazón. Que todos nuestros sentidos puedan estar puestos en ti, a lo que tú quieres y vas a hacer para nosotros en este tiempo, Señor. Señor, estoy confiando, estamos confiando como familia espiritual que tú nos has traído aquí, Señor, para seguir obrando en nosotros para nuestra eternidad. Pero también estamos convencidos que en tu plan maestro, Señor, tú preparaste este tiempo para caminar con nuestros hermanos de Fuente de Paz. Y que tú vas a seguir perfeccionando tu obra en nosotros. Pero no nos dejes ser sordos y ciegos a lo que tú quieres hacer, Señor. Con manos limpias. Queremos ver, queremos oír, Señor. Y queremos una voluntad rendida a ti, Señor. Aquí estamos en esta hora, Señor.
tal vez con situaciones no favorables, Cuidaré pero que han venido, Señor, a traer luz a nuestro corazón para darnos cuenta de lo necesitados que estamos de ti, Señor. corazón de todo lo malo. Tú has venido, Señor, a través de situaciones para traer luz a nuestro corazón y podamos reconocer el camino que hoy estás trazando para nosotros, Señor. Cuidaré. Puedes decirle en esta mañana: aquí estoy, Jesús. Cuidaré. Puedes decirle, Señor: aquí está mi corazón, aquí está mi voluntad. Cuidaré. Puedes decirle en esta hora: Señor, ven. De todo lo malo. Ven, De Señor, todo háblame, lo yo quiero oír tu voz. malo. No ¿Cuál es tu te propósito para quiero mí? fallar. ¿Cuál es la visión que tú tienes Jamás. para mí, para mi familia? ¿Cuál es la visión que tú tienes para nosotros como familia Mis espiritual? ojos. Deja que Él te hable. Cuidaré mis manos. Deja que Él te hable a tu corazón. Cuidaré mi corazón. Y levántate, levántate en el nombre de Jesús. Levántate en el nombre de Jesús para pelear en contra de Amalek. No te quiero Para levantarte y fallar. pelear en contra de Amalek, que se opone No que te lleguemos a Canaán quiero espiritual. fallar. Levántate en el nombre de Jesús. Si estás pasando por prueba, por necesidad, si estás pasando por algún desaliento, desánimo espiritual, levántate en el nombre de Jesús en esta hora. Cuidaré mis ojos. Levántate, vence, vence tu corazón a través de la sangre del Cordero, vence toda indiferencia, apatía, o dolor, o aflicción, ofensa, y levántate en el nombre de Jesús. Nos queda poco camino, el Señor está cerca, levántate en el nombre de No Jesús. te quiero fallar. Señor, háblanos. Jamás. Háblanos no solamente hoy. No Te pido que durante esta quiero semana, fallar. Señor, nos hables a nuestro corazón, nos hables a nuestra voluntad y que tú nos muestres, Señor, lo que tú quieres para este año pastoral que vamos a empezar, Señor. Y que al hablarnos nos dé la disposición para correr con toda nuestra fuerza, Señor. Tenemos las herramientas suficientes, te tenemos a ti para ayudarnos a llegar a la meta. Habla a nuestro corazón, Señor Jesús, porque tú te agradas en la obediencia. Hay algo, Señor, con lo cual podemos agradar tu corazón y es ser obedientes. Haznos obedientes, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Estamos recuperándonos de una enfermedad, pero sabemos que el Señor está con nosotros. Gracias por sus oraciones y pues en lo siguiente esperamos estar mejor. Doy lugar al pastor. Gracias, hermana Damaris. Gracias a Dios por su palabra, amén. Que Dios nos ayude a tener una obediencia total para Él, amén. Vamos a orar para despedirnos. Les pido un favor, ustedes que están conectados para saber que están con nosotros, pues si pudieran dejar un mensaje, un like, un saludo para irlos conociendo, hermanos, y también lo diremos después. Hoy tenemos transmisión a las 6 desde la casa pastoral. Vamos a transmitir la palabra de Dios de 6 a 7, solo una hora. Tendremos una oración pequeña y la palabra de Dios. Les esperamos. Va a ser a continuación. Vamos a ver qué hizo Obed-Edom para que el Señor bendijera a su casa en 3 meses. Amén. Gracias a Dios por la palabra. Que Dios nos ayude a ser obedientes. Oremos para despedir este momento. Padre, te doy gracias por lo bueno que eres. Gracias por tu palabra. Gracias por tu sierva. Fortalece su cuerpo. Ayúdala con sus malestares, con las secuelas que hay en nuestro cuerpo. Cubre con tu sangre. Ayúdanos, Dios, para estar mejor y poderte servir mejor. Te alabamos y te bendecimos.
Te pedimos, Dios, que bendigas a tu sierva, bendigas a mis hermanos de internet que se conectaron, a mis hermanos de Fuente de Paz, mis hermanos de otros lugares, mis hermanos conciervos. Bendice a todos, Señor, llénalos con tu presencia, con tu amor, con tu Espíritu Santo. Bendice cada familia. Te rogamos por los enfermos que tú hagas la obra. Te pedimos, Dios, por aquellos que salen, que están sanos y salen, cubre con tu sangre. Guárdanos a todos en el hueco de tu mano. Bendice al equipo de apoyo que está aquí. Bendice a los hermanos que están aquí. Cúbrelos con tu sangre. Bendice sus familias también. Despídenos en paz de este lugar, mas no de tu presencia, Señor. Bendice a los hermanos en su casa y bendícenos a nosotros. Que tu amor, Padre eterno, tu gracia, Señor Jesucristo, y tu comunión, Santo y Divino Espíritu, sea nuestra vida. Llénanos de ti, te amamos y te damos gracias por lo bueno que eres, en el nombre de Jesús. Levanta sus manos, Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer, Jehová, su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Dios les bendiga. Un abrazo, hermanos, y los esperamos a las 6 de la tarde para la transmisión. Dios les bendiga.